Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pues como saben, hermanos, el autor de esta epístola fue Pedro. Pedro fue martirizado a causa de su fe cerca del año 68 después de Cristo en Roma. Justamente él escribe esta carta 2 años después de la primera, antes de morir. Los receptores de Pedro son los mismos creyentes del capítulo 1 a los cuales él escribe esa carta. Y aunque esta carta va dirigida a los mismos lectores, tiene un propósito diferente. La primera carta que él escribe lo hace para animar a los creyentes, como lo estuvimos mirando a lo largo de la carta, para animarlos a permanecer firmes en su fe por esas fuertes persecuciones las cuales ellos estaban pasando, al grado de que el apóstol Pedro le nombra a ellas fuego de prueba, o sea, unas fuertes persecuciones. Pero ahora en su segunda carta miramos a Pedro preocupado acerca de aquellos falsos maestros que estaban introduciéndose en la iglesia. Y Pedro advierte a lo largo de esta carta, vamos a mirar, y uno de los propósitos es que él está advirtiendo a estos hermanos acerca de estos falsos maestros que estaban introduciendo herejías destructoras ahí en la iglesia. Entonces uno de los propósitos centrales de Pedro es exhibir a estos hombres herejes que estaban exponiendo su falsa enseñanza. Ahora, en estos primeros versículos que vamos a leer a continuación, estaremos analizando cómo Pedro da la introducción acerca de quién es él. Y también vamos a mirar el saludo que él otorga a sus lectores. Hoy aprenderemos lo que Pedro dice acerca de la justicia de Dios y cuál es el medio para poder alcanzarla. Y esto nos ayudará como creyentes primeramente a entender la justicia de Dios y a valorar lo que el Señor hizo por medio de Jesucristo. Pongan sus ojos ahí, hermanos, vamos a tener nuestra vista únicamente en el versículo 1 y 2. Dice su palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Oremos unos momentos. Nuevamente, Señor, estamos ante su presencia, bendito Dios, y te damos infinitas gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, de esa vana manera de vivir, Señor. Gracias por habernos colocado, Señor, en un lugar, Señor, en tu cuerpo que es la iglesia. Gracias, bendito Dios, te damos por ello. Y todo esto, Señor, se debe a tu justicia divina, Señor, para con nosotros. Esta mañana, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, de sus delitos, que aún está muerto en sus pecados y delitos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado, no el hombre, sino tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Oramos por ello en esta hermosa mañana. Amén. Entonces, lo primero que podemos observar aquí, hermanos, es la manera de cómo Pedro comienza su segunda carta. Y es interesante ver el orden que él da a sus títulos. Podemos observar que en nuestro texto, que él, antes de presentarse como un apóstol, él se presenta primeramente como un siervo. Pongan sus ojos ahí, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo en su idioma original se usa en español como esclavo, y esto describe una actitud de sumisión voluntaria a Dios. Esta expresión indica a alguien que está completamente sometido al servicio de otro, y en nuestro texto es Pedro sometido por completo, voluntariamente, a Dios. Pedro no se avergonzaba de llamarse a sí mismo siervo. Él sabía que esta no era una sumisión a cualquier hombre, sino a Dios Todopoderoso. Pedro, antes de poner su segundo título, él primero dice: soy siervo del Señor. Por ejemplo, este título se usa muchas veces para describir a hombres
en la Biblia. A Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 34:5, también se le llama siervo, que dice así: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová. De la misma manera Josué se le llama siervo, Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová. A David también se le nombra siervo en 2 de Samuel 3:18. Dice: ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David. Pero el máximo ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios es Cristo mismo, como un siervo. En Isaías capítulo 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Jesús es el claro ejemplo de un siervo obediente a su Padre, sumiso a su Padre. Esta misma palabra también fue escrita por Pablo, por ejemplo, Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas 1:1 dice: siervo de Jesucristo. Estos hombres tenían bien en claro cuál debía ser su actitud en el servicio del Señor. Y esa misma actitud siempre debe de estar en todos los creyentes, amada iglesia. Lo primero, tenemos que entender que como creyentes somos siervos del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Todo lo que nosotros, nuestro servicio hagamos en la iglesia, hermanos, es para la gloria de Dios. Todo lo que estos hombres hicieron en su caminar con Él, con el Señor, lo hicieron para la gloria de Dios. Ellos no lo hicieron para exaltarse a sí mismos. Y esa es la misma actitud que todo creyente debe de tener. Todos somos siervos o todos somos esclavos de Cristo. El que Pedro diga de sí mismo que es un esclavo del Señor es todo lo contrario a los líderes del círculo cristiano que podemos mirar hoy. Ellos no se consideran a sí mismos como siervos o esclavos. Ellos utilizan otros títulos como ungido, como apóstol, pero únicamente para exaltar sus propios nombres. Estos hombres que se están levantando en la actualidad, les encanta que les digan ese tipo de títulos: el ungido, el apóstol, pero no siervos. En su mente no está el servicio, quieren que les sirvan a ellos. Te das aquí el contraste del verdadero creyente que entiende cuál es el propósito del servicio a Dios, a estos hombres que únicamente buscan ser aludados, les gustan ser alabados por las personas que les nombren esclavos, les nombren ungidos, apóstoles. Esta práctica es tan añeja que aún en el tiempo de Jesús ya había hombres que les gustaban llamar la atención. Hombres que les gustaba que se les miraran con respeto y mucha reverencia. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 23. En este capítulo leemos que Jesús está hablando con dos grupos de personas, los escribas y los fariseos. Miremos un poco el actuar de estos hombres en Mateo 23:6 dice, hablando Jesús de estos hombres: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Estos hombres anhelaban eso, que cuando ellos iban caminando las personas inclinaran su cabeza. Esta era una muestra de reverencia, inclinaban su cabeza ante ellos y ellos recibir como si fueran alguien. Y es exactamente lo que estamos mirando en el círculo creyente hoy en día. Muchos hombres buscan ser alabados por las personas. No estamos lejos de esos tiempos. Incluso hoy se ha agravado de una manera muy considerable. Hay hombres que les gustan que les llamen profetas, apóstoles, ungidos, y lo que es más preocupante es que saben si hay personas que les nombran así. Y lo hacen, ¿saben por qué? Porque no saben, no escudriñan y no tienen un concepto bíblico de lo que significa ser siervo de Dios.
Es por eso de que mucha gente está engañada hoy en la actualidad. Y estos líderes hacen creer verdaderamente a sus seguidores de que ellos son algo especial de parte de Dios. Este es un contraste completamente con la actitud del apóstol Pedro. Él dice, Pedro, apóstol de Jesús, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro dice que él es un esclavo y todo creyente debe entonces considerarse así siempre, ya que todo creyente verdadero es un siervo del Señor. Ningún seguidor de Cristo puede ser más que su Señor. Si Él fue siervo, como lo leímos en Isaías, ¿cuán más nosotros somos llamados a ser siervos? Y déjenme decirle que este es el más grande honor que podamos recibir de parte del Señor. Somos siervos. Somos siervos. Y mucho más en este tiempo que muchos buscan la titulación académica, los honores por posiciones en la iglesia. Es tan deseada por muchos hombres que quieren ser líderes, pero pocos desean ser siervos. Muchos quieren que los demás les sirvan, pero ellos no quieren servir. Los cristianos verdaderos debemos buscar y volvernos a la humildad y entender cuál es nuestro principal propósito en esta tierra: servir, ser siervos del Señor. Es lo que en estos hombres modernos, líderes modernos, no hay. No hay. Después de que Pedro se presentó como un siervo, ahora también se identificará como un apóstol. Pongan sus ojos ahí en la segunda parte. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esta palabra de apóstol deriva del verbo griego que significa enviado o mensajero, lo que indica la idea de que los apóstoles fueron enviados por Jesús con una autoridad y una misión específica. Ser un apóstol no solamente un título, sino una responsabilidad y un llamado de parte de Dios. Pedro se identificaba como apóstol para recordar su compromiso con la sumisión que Jesús le había encomendado, el de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos y a enseñar las verdades de la fe cristiana. Trabajo es ese. Ahora podemos hacer nuestra pregunta. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? ¿Qué dice la Escritura acerca de este tema? Bueno, la Biblia en particular, en el Nuevo Testamento, se presentan requisitos que se asocian con el apostolado. Y pueden ser algunos, pero en particular son dos, creo los más importantes. Primero, haber caminado con Jesús en su ministerio terrenal. Segundo, haber sido testigo de la resurrección de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? En Hechos capítulo 1, 21, presten atención lo que dice aquí. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este versículo encierra esos dos puntos. Haber andado con Jesús en su ministerio terrenal, y lo segundo es haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Entonces, con esto en mente, ¿qué pasa con estos hombres que se dicen ser apóstoles en este día? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar, la conclusión bíblica? ¿Creen que estos hombres que se llaman apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo? Obviamente no. ¿O creen ustedes que estos hombres hayan caminado con Jesús en su ministerio terrenal? Obviamente tampoco. Entonces es obvio poder llegar a la conclusión de que estos supuestos apóstoles
son más que charlatanes y mentirosos. Estos hombres abren canales en YouTube y se dicen ser los apóstoles de Jesús. Hermanos, tengamos cuidado qué es lo que miramos y oímos en internet. Por más Biblia o palabra que puedan decir o leer, debes de examinar. Examina qué están diciendo estos hombres en el internet. Ten cuidado qué es lo que miras en el internet. Por el contrario, Pedro sí caminó con Jesús y fue testigo ocular de su resurrección. Ya que Pedro se presenta también de esta misma manera como siervo y como apóstol, ahora les dirá acerca de cómo ellos fueron alcanzados por la justicia de Dios. Pongan sus ojos ahí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Pedro está escribiendo su carta a una audiencia específica. Él dice a los que habéis alcanzado. Y él se está refiriendo específicamente a esos destinatarios a los cuales él escribe esta carta. Ellos eran creyentes genuinos, eran creyentes verdaderos. Ellos habían sido redimidos por la obra de Jesucristo y habían entrado en una relación salvadora con Él por medio de la justicia de Cristo. Entonces Pedro está animando a su audiencia diciéndoles esta verdad tan grande. Ellos habían sido alcanzados. Ellos fueron parte del plan de la salvación. Aquí podemos entonces mirar, hermanos, que únicamente por la gracia de Dios, Dios alcanza a unos y a otros no. ¿Es Dios injusto? Claro que no. El que Dios haya alcanzado únicamente a algunos muestra su gracia. El que Dios te haya alcanzado a ti, me haya alcanzado a mí, muestra su gracia para conmigo y para contigo. Qué verdad tan grande, amados hermanos. De que si tú estás aquí, es por la gracia de Dios y porque Él te ha alcanzado por medio de ella. Asimismo, todo creyente ha sido parte del plan de salvación. Qué verdad tan grande. El saber cómo Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Como lo dice Efesios capítulo 2. En Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y lo dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Qué verdad, hermanos. Esto nos hace meditar verdaderamente de cómo un Dios perfecto escoge a personas imperfectas y pecadoras, y la única respuesta es solo por su gracia. Solo por su gracia. Ahora, la pregunta que te puedo hacer o formular en esta mañana: ¿qué tanto valoras esto para tu vida? ¿Cuál es tu reacción al saber que por la gracia de Dios el Señor te ha rescatado? Pongan sus ojos ahí en el versículo. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Antes de la justificación, todos los hombres estábamos separados de Dios y todos éramos merecedores de la condenación eterna. Mas, sin embargo, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos declara justos. Es como si nunca hubiésemos pecado, porque la justicia, hermanos, perfecta de Cristo se nos imputa. La justificación es un regalo de Dios. No es algo que podamos ganarnos por nuestras propias obras o méritos. La justificación es un regalo gratuito de la gracia de Dios, basado únicamente en la fe en Jesucristo. Fue debido a la obra redentora de Cristo en la cruz que el creyente es declarado justo. Pedro les dice a sus lectores que ellos han alcanzado una justicia y que esta justicia es imputada a los creyentes
a través de la fe en Jesucristo cuando creen. Su justicia perfecta atribuye, gracias hermano, su justicia perfecta atribuye a los creyentes librándolos de la condenación de pecado y declarándolos justos ante los ojos de Dios. Es lo que hace la justicia en el creyente. Nos cubre, nos la da. Y el misterio es tan grande, ¿cómo puede ser que Dios haya puesto su justicia perfecta en hombres imperfectos y el resultado es que los libra de la condenación eterna y los declara justos ante los ojos de Dios? Hermanos, si estas cosas no estuvieran escritas aquí en la Biblia, no la creeríamos. ¿Cómo puede ser posible que un Dios santo nos haya cubierto con su justicia y a su vez declararnos justos delante de Dios? En otras palabras, así como nuestros pecados le fueron atribuidos a Cristo como si hubieran sido suyos, así también su justicia es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. Cristo llevó los pecados de todos los creyentes y los vistió con su justicia. Dice John MacArthur, y cito, Dios trató a Jesús en la cruz como si Él hubiera vivido tu vida para que Él pudiera tratarte a ti como si hubieras vivido la suya. Fin de la cita. Hermano, qué misterio. Qué misterio. Nuevamente, Dios trató a Jesús en la cruz como si Él hubiera vivido tu vida para que Él pudiera tratarte a ti como si hubieras vivido la suya. Qué verdad, hermano. Qué verdad. ¿Cómo puede ser posible que ese Dios santo nos vistiera de su justicia perfecta a hombres imperfectos y pecadores? Esa es la justicia la cual libra al creyente del castigo eterno del infierno. Por eso en esta mañana, si hay uno aquí presente que aún no se ha cubierto con la justicia de Cristo, quiero decirte que es sumamente importante que analices tu vida, que te arrepientas de tus pecados, porque si no estás cubierto con esa justicia, la Biblia dice que irás al castigo eterno. Por eso examina tu corazón, examina tu vida, examina tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿La justicia de Cristo ha sido imputada en tu vida? ¿Eres cubierto con esta justicia en su totalidad? Y una vez más, sí, esta verdad nos la dijera la Escritura, hermanos, sería para nuestra mente finita entenderla. Mas, sin embargo, así dice la Escritura y lo creemos fielmente. Ahora, esta es una gran verdad, pero también debemos de tener mucho cuidado de pensar que en la cruz del Calvario Cristo llegó realmente a ser pecador. Esto no puede ser así. Él no puede pecar porque su naturaleza es santa. Él no conoció pecado ni en práctica, ni experiencia, ni en naturaleza. Él es santo, dijo un comentarista, y cito, qué bienaventurada verdad que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, por nosotros que no conocíamos la justicia, ahora en Cristo somos hechos justicia delante de Dios. Y Él hace unos signos de exclamación. Ninguna lengua mortal jamás podrá agradecer a Dios por esta gracia tan inerrable. Fin de la cita. Jamás alguna lengua mortal podrá con sus propias palabras agradecer a Dios esta gracia tan inerrable, la justicia de Dios puesta en nosotros.
Todo cristiano entonces es alcanzado por la justicia de Dios. Gloria a su nombre por ello. Ahora Pedro dirá el medio por el cual los creyentes la han alcanzado. Pongan sus ojos ahí. Verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de ¿quién? De nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Cuando Pedro dice esta frase, indica una relación personal y cercana entre Dios y el creyente. Dios no es un Dios distante, sino es un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Dios es aquel en el cual como creyentes podamos recurrir en cada momento. Él es el Dios que se compadece de nuestras debilidades y nos fortalece en medio de cualquier circunstancia que el creyente pueda estar pasando. Cuando Pedro se refiere a Dios y Salvador, está resaltando la centralidad de la obra de Cristo en la salvación. Su muerte en la cruz y su resurrección son los eventos fundamentales que permiten la redención y la vida eterna para el creyente. Como leemos en Hechos capítulo 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más, no hay otro intermediario, únicamente Jesucristo es el que puede otorgar salvación. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amada iglesia, qué amor tan grande tenemos de parte de Dios. Qué amor tan grande tenemos de parte de Dios. ¿Cómo respondemos a esta verdad tan grande, amados hermanos? Después de saber que la justicia de Dios nos es imputada a nuestro favor, ¿cómo respondes a eso? ¿Vives conforme a esta verdad? ¿Te estás esforzando a valorar, agradecer a Dios por esta salvación que te ha dado? Y es importante mencionar que no son por tus propios méritos, no es porque Dios miró algo bueno en ti, ni siquiera un pelo de nuestra cabeza, hermanos, estaba bien. Todos somos pecadores. Qué gran honor y qué gran gozo que por medio de nuestro Señor Jesucristo hayamos alcanzado esta hermosa justicia. Únicamente Dios pudo hacer esto. Pongan sus ojos ahí en la siguiente frase, dice, vamos a leer el versículo completo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro llama esta fe preciosa. Él está dando la importancia y el valor a todo lo que conlleva y todo lo que miramos anteriormente. Es un recordatorio del valor incalculable de la salvación, la transformación personal y la relación con Dios que la fe proporciona. El hecho de que Pedro le nombre preciosa, él está elevando esta fe por algo tan glorioso, tan hermoso, que nada más es decir bonito o agradable. Él está diciendo esta fe es preciosa, es algo verdaderamente bello, dice Pedro aquí. ¿Le das la importancia a esa fe? Una vez más, hermano, te pregunto. ¿Le das la importancia a esa fe que Dios te ha dado? Porque la fe ni siquiera tampoco es nuestra. Dios nos la da para que podamos creer en Cristo. La fe no es un don tuyo ni es un don mío, es un don de Dios.
Y si somos creyentes es porque Él nos la ha otorgado, Él nos la ha dado para que podamos creer para salvación. ¿Puedes tú llamar esa fe como Pedro lo hizo también, preciosa, esa fe preciosa? Pongan sus ojos en el versículo 2. Después ahora Pedro hablará de dos deseos que hay en su corazón. Dice versículo 2, gracia y paz. Al iniciar esta carta con gracia y paz, Pedro desea a sus lectores las dos bendiciones más importantes del amor divino. La gracia es el amor que hizo que Dios descendiera a este mundo al encuentro del hombre en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, esta verdad tan grande. Él se negó a sí mismo para venir al encuentro del pecador en el plan soberano de salvación producido en la voluntad de Dios antes de toda la creación. Fue esa gracia que hizo que Dios Padre, Dios Hijo descendiera a este mundo para salvar al pecador. Es por la gracia que Dios justifica al hombre. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Dios es el favor y bondad inmerecida hacia los creyentes. Pedro está deseando que los destinatarios de su carta experimenten cada vez más de la gracia abundante de Dios en sus vidas. Esta gracia es esencial para la salvación y para vivir una vida genuina en comunión con Dios. La paz, la cual nombra aquí Pedro, no solo se refiere a la ausencia de conflictos o problemas, sino a una paz profunda y duradera que viene a estar en armonía con Dios. Pedro está deseando que los creyentes experimenten la paz que proviene de una relación íntima con Jesucristo. Pablo también usa estas palabras cuando escribe a sus lectores, por ejemplo, 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros. 2 Corintios 1:2, gracia y paz a vosotros. En Gálatas 1:3, gracia y paz a vosotros. Solamente es por nombrar algunos. Ahora la pregunta aquí es, ¿estás experimentando esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Después el apóstol Pedro dice la magnitud del deseo que él tiene para sus lectores en que ellos puedan recibir la gracia y la paz de Dios. Pongan sus ojos ahí. Dice en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra aquí griega para multiplicada significa aumentar en cantidad, crecer en abundancia o ser llenado por completo. Es el fuerte deseo de Pedro para sus lectores. Ahora, ¿cómo se puede obtener esa paz y esa gracia? Bueno, Pedro lo dice a continuación, por medio del conocimiento de Dios. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí, que la gracia y la paz aumentan a medida que avanzamos en nuestro conocimiento de Dios, pues la experiencia cristiana con Dios, en comunión con Él, no es estática. Esto no se trata de tener un conocimiento completo sobre doctrina, aunque es bueno, sino sobre la comunión con Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, un ejemplo práctico, nosotros sabemos quién es Paul Washer, sabemos quién es MacArthur, Sugel, conocemos sus predicaciones, conocemos la doctrina, mas sin embargo no tenemos comunión con Él porque no está aquí con nosotros. Entonces la idea de Pedro es de que por medio del conocimiento el creyente pueda tener comunión con Dios. No basta únicamente con conocer acerca de Él. Necesita el creyente tener una relación con Él. Cada día.
una comunión íntima con Dios. En otras palabras, una persona puede decir conocer a Cristo, saber sobre su obra redentora en la cruz y no tener una comunión con Él. Lamentablemente en las iglesias hay personas que dicen conocer quién es Jesús, pero no tienen esa relación íntima con el Señor. No pasan tiempo con Él. No tienen tiempo para la lectura. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? Por medio de su revelación, que es la palabra de Dios. Ahí encontramos, Dios nos otorga un medio para poder conocerle y es por medio de la palabra de Dios. Lamentablemente hay personas que no profesan ser creyentes, pero que no anhelan conocer al Jesús de la Biblia, al Señor de la Biblia. Pedro le dice que el conocimiento de Cristo permite al creyente disfrutar de la gracia y experimentar la paz con Dios y la paz de Dios. Incluso este conocimiento de Dios Padre y de Jesús su Hijo es la base para la vida eterna. Fíjense en lo que escribe el apóstol Juan, capítulo 17, 3. Y esta es la vida eterna, que ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cuál es el medio para conocerlo a Él, hermano? La Escritura. La Escritura. En oración. Pedro exhortará a lo largo de su segunda carta a sus lectores acerca de que ellos deben de conocer a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, que lo estaremos mirando más adelante, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo. En el capítulo 3:18, antes bien creced en la gracia y en qué, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro exhortará a sus lectores a que deben conocer al Señor Jesucristo. Esta es una exhortación también para nosotros. Debemos de aferrarnos a conocer a ese Dios que dio la vida por nosotros, amados hermanos. Debemos de buscarle a Él, de agradecerle a Él. Intimidad, Señor, gracias por esta salvación tan grande que me has otorgado. No porque sea bueno más que los otros, sino por tu pura misericordia. Cuando más se conoce a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, mayor es la operación de la gracia que produce en el creyente. No debemos de conocer a Jesús superficialmente, sino tener una comunión íntima con Él. Y les animo, y con el corazón en mi mano les exhorto a que conozcamos al Señor por medio de la Escritura, en lo cual Él se ha revelado. Él la dejó, Él quiere que los conozcamos a través de ella. Él ya se ha revelado aquí. Conozcamos al Señor de la Escritura. Entonces, como conclusión, en estos versículos pudimos aprender sobre la justicia de Dios, de cómo Él nos cubre con su justicia y por medio de ella somos hechos justicia delante de Dios. Eso significa que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y va en fe a Jesús, Dios lo declara justo en el momento preciso, exacto de su salvación. En contraste con las personas que aún no se han arrepentido de sus pecados y aún viven en ellos, significa que la condenación eterna está sobre él. La única manera de escapar de esa condenación es por medio de la justicia de Dios a través de Jesucristo. Una vez más, yo no sé si alguien aquí aún no se ha arrepentido de sus pecados. Examine su corazón.
No hay en ningún otro hombre en el cual podamos encontrar salvación más que en Jesucristo, nuestro Dios. También aprendimos un poco acerca de la gracia de Dios, que esta es un regalo eterno para aquellos que viven en la fe en Jesucristo. Conozcamos al Señor día a día, crezcamos en su gracia y en su conocimiento. Oremos. Padre, te damos gracias infinitas en esta mañana. Gracias, Señor, porque esta verdad para nuestra mente finita, Señor, es difícil de entender, mas sin embargo por fe la creemos, porque creemos también que tu palabra es veraz. Padre, te damos infinitas gracias por cubrirnos, Señor, con tu justicia divina, para declararnos justos delante de Dios, Padre. Gracias te damos por tu misericordia eterna. En esta mañana, pues, Señor, guárdanos en esta semana que empieza, guárdanos a mis hermanos, cada uno de ellos, cuídalos en tu amor y misericordia. A ti sea la gloria por los siglos eternos. Amén.